El Congreso restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia. Esto habíamos anunciado que íbamos a tocar este tema para que la población entienda un poco mejor qué sucedió en el Congreso para que en un buen día, ¿no es cierto?, se eliminara la detención preliminar y después se restituyera, ¿no? Evidentemente esto despertó muchas críticas, ¿no? Bastantes cuestionamientos, pero todavía hay gente que no le queda claro qué es esto de la detención preliminar y si realmente estábamos dejando a los criminales libres como por allí se menciona. Muy bien, el Congreso de la República aprobó restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia con 79 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención. Fue finalmente exonerado de la segunda votación y será enviado al Ejecutivo para su promulgación. Pero ¿qué cosa implica esta medida? Ahora los jueces podrán ordenar la detención preliminar cuando existan elementos razonables, ojo con esto, elementos razonables de delito y riesgo de fuga u obstaculización cuando la pena supere los 4 años de prisión. A ver, les explico rápidamente. Eh, Antes de la derogación, ¿no es cierto?, la ley establecía que se pueden dictar prisiones o detenciones preliminares en 3 casos, ¿no? En casos de flagrancia, evidentemente, la policía podía detener preliminarmente a una persona. No estamos hablando aquí de la detención, eh, digamos, en flagrancia, que se dan 72 horas. 72 horas es para algunos casos, delitos comunes, 15 días, ¿no es cierto?, para casos donde existan delitos graves como tráfico ilícito de drogas o corrupción de funcionarios. Luego también señalaba la ley que se podía disponer la detención preliminar en caso de que exista pues peligro de fuga, ¿no es cierto? Entonces, sin una audiencia previa, por eso que algunos incluso cuestionaban la constitucionalidad de esta medida, porque sin audiencia previa, el fiscal solicitaba al juez en base a estos elementos, ¿no?, que consideraban que podía esta persona burlarse o sustraerse de la justicia, el juez ordenaba la detención preliminar sin notificar a la parte afectada. Recordemos que la señora Keiko Fujimori, que es un caso emblemático, fue a rendir su manifestación a una sede del Ministerio Público y estando allí la detienen preliminarmente. Incluso hasta le colocan, ¿no?, el chaleco de detenido. ¿Se acuerdan ustedes? Muy bien. Eso pasaba hace varias semanas. Incluso se criticaba a los fiscales porque utilizaban esta medida, ¿no?, es que debería ser excepcional solamente para asegurar sus casos, porque claro, después de una detención preliminar de 15 días, el fiscal tenía el tiempo suficiente como para después pedir la prisión preventiva. Y es que la prisión preventiva sigue intacta, esto nunca se tocó, ¿correcto? Muy bien, entonces algunos señalaban que los fiscales, con tal de asegurar sus casos, ordenaban la detención preliminar y luego la detención preventiva o la prisión preventiva. Muy bien, esto se prestó por mucho tiempo a un mal uso, ¿no?, un abuso del poder de los fiscales y justamente esto generó toda una ola de críticas que vino incluso de parte de los mismos magistrados. Ojo con esto, los mismos jueces criticaban esta medida que los fiscales adoptaban. ¿Por qué? Porque la norma decía si existen razones plausibles de que una persona ha cometido un delito, era motivo suficiente para que un fiscal ordene la detención preliminar. La pregunta que nos hacemos es, ¿y qué cosas son razones plausibles? Evidentemente eso no se puede, conceptualizar, es muy subjetivo. De tal manera que cuando esto se elimina, por supuesto desde aquí hacemos mea culpa, porque en la ley donde se dispone esto, era la ley pues que protege a nuestros policías para que no se les ordene prisión preventiva por hacer uso reglamentario de su arma de fuego. Pero en toda esta ley que es buena, que es saludable,
en la parte final, ¿no? Las letras chiquitas, como se dice, en una disposición complementaria final, se ordenaba la derogación de la detención preliminar en casos de no flagrancia. Es decir, sí se quedaba la detención preliminar en casos de flagrancia y sí se quedaba la detención preliminar en casos de peligro de fuga. Lo que se había eliminado era la detención preliminar en casos de no flagrancia. Muy bien, ¿qué hemos hecho en el Congreso de la República? A las 2:30 de la mañana del día sábado restituimos esta medida, ¿no?, que nos parece adecuada, pero aprovechamos para poder hacerle algunos ajustes legales, justamente pensando en que no se pueda mal utilizar esta figura. Y en lugar de decir razones plausibles, que repito es bastante subjetivo, lo hemos cambiado por por elementos razonables, que ya te habla, ¿no es cierto?, de que existan pruebas, de que existan elementos, de que existan objetos, de que existan declaraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Con ello, creemos que hemos elevado el estándar de la detención preliminar, la cual, ojo, debería ser siempre una excepción. La detención preliminar y la prisión preventiva no son la regla, deben ser la excepción siempre y cuando el procesado represente un peligro de sustraerse de la justicia. Si el procesado no representa ese peligro, si el procesado tiene arraigo familiar, laboral, la prisión preventiva no debería aplicársele y debería seguir su proceso en libertad conforme lo señala la Constitución, ya que todos gozamos del derecho a la presunción de inocencia. Bueno, cuando esta figura se eliminó, las críticas que le llovieron al Congreso era de que ahora las bandas criminales van a salir en libertad, ¿no? Esa fue la gran crítica, mintiendo descaradamente a la población. Incluso el mismo Poder Judicial publicaba en sus redes sociales que tuvieron que, digamos, expulsar o darle libertad a una banda por la ley del Congreso, dijeron en su tuit. O sea, nos estaban echando la culpa de su incapacidad para poder resolver un caso como el de las Llenas o de otra banda criminal que habían capturado. Señores, la prisión preventiva jamás se tocó. Y ya la Fiscalía y el Poder Judicial nos han demostrado hasta la saciedad que cuando quieren ponerse realmente a trabajar, una prisión preventiva la pueden ordenar dentro de las 24 horas. Es decir, la detención preliminar ni siquiera la necesitaban si es que tenían bajo su custodia a una banda de criminales. Inmediatamente la Fiscalía pudo haber solicitado la prisión preventiva para estos sujetos, que ni siquiera tienen arraigo, que ni siquiera tienen carga laboral, carga familiar. Entonces, ¿cómo es que por culpa de la ley del Congreso han tenido que soltar delincuentes? Por favor, esa es una reverenda mentira que se ha regado en algunos medios. Y desde aquí es nuestro deber informar con la verdad, porque claro, aquí siempre te decimos lo que en otros medios no te dicen. Y bueno, con la restitución, las autoridades ahora tendrán mayor capacidad para poder intervenir en casos críticos, fortaleciendo así la lucha contra el crimen en nuestro país. La autógrafa ya ha sido enviada al Poder Ejecutivo para restituir esta medida y esperemos que la presidente Boluarte pueda promulgar cuanto antes esta norma y finalmente podamos restituir esta medida que nunca debió haberse eliminado, pero que de haber sucedido nosotros hemos más bien aprovechado para mejorar la redacción de esa figura legal.